encerrar, castigar, son dos de las acciones humanas que todas las sociedades han acudido a ellas en casos de comportamientos. Vamos a hablar en este capítulo de la serie En los tiempos del ruido con el historiador Germán Mejía Pavoni sobre cómo se castigaba, qué se consideraba punible o castigable en aquellas épocas en las que estaban haciendo lo que hoy es Colombia. Germán, bienvenido. Buenas noches, José Vicente. Por ejemplo, ¿qué se le ocurre a usted que era castigable en otras épocas que hoy nos llama la atención? Evidentemente el delito va cambiando con las sociedades, pero hay unos que siempre han sido delitos. Por ejemplo, el asesinato. El incesto. El incesto, sí, que ya empiezan a ser los grandes tabús sociales que siempre han sido controlados. Y lo que puede ir cambiando ha sido la manera de entender el delito, la gravedad del delito. Donde muchas veces en sociedades, por ejemplo, donde lo católico fue dominante en nuestras sociedades por siglos, las faltas a la moral tienen a veces el mismo nivel del delito que hoy llamaríamos civil. Algún atentado contra la moral, que puede ser en la relación de pareja, pero que puede ser también en el sistema de creencias o en aquello que se acepta o no como pecado, pueden tener el mismo nivel del asesinato, del robo, del hurto, en fin. De todas maneras, estos están en los mandamientos. Entonces, hay unas reglas del juego sociales que están hechas para que no suceda lo que sucede en la sociedad humana con mucha facilidad, y es la tendencia que tenemos a matarnos, a aprovecharnos unos del otro. Entonces, en fin, aparecen estas regulaciones, y estas regulaciones, que son lo que dan origen a la ley, tienen una contrapartida, que es el castigo. O sea, si tú no eres castigado, ¿cómo puedes evitar que no cometas el delito? Y el castigo va desde simplemente la palmadita en la mano hasta la condenación eterna. O sea, esto tiene unas gradaciones, y esas gradaciones van a cambiar también a lo largo del tiempo. Ahora, Germán, los que vinieron en esos barcos desde la península ibérica se encontraron con unas situaciones que no se esperaban. O sea, allá en Europa ya había ciertas claridades, pero aquí, ¿qué hicieron? Casuística, ¿ok? Empezar a analizar situación por situación. Y se van a encontrar primero con unas sociedades que tienen unas nociones de delito muy distintas. O sea, yo no sé, en estas sociedades aborígenes americanas, por ejemplo, la noción de incesto o la noción de adulterio no es la católica. O el bestialismo también, o el mismo homosexualismo no es considerado muchas veces por sociedades asiáticas, africanas y americanas como contra natura, claro, y por lo tanto como un delito. Entonces tuvieron que enfrentar un mundo en el que las reglas no eran exactamente las que habían evolucionado en la Europa occidental, con base sobre todo en la moral católica. Y eso generó inquietudes, es decir, hubo consultas allá a España, decir, oiga, ¿qué hacemos aquí en este caso? Y cierta moderación en algunos casos. La importancia que tuvo entonces el adoctrinar. Adoctrinar no solo era decirle, mire, Dios existe y está Cristo y no sé qué, sino usted no puede, usted es un adúltero, sí, pero para ser adúltero usted tiene que estar casado, porque es la diferencia entre ser adúltero y fornicar. Entonces, los solteros no son adúlteros, porque no están casados. Entonces, viene todo ese tipo de consideraciones que van a hacer que se vaya ajustando a unas reglas mayores, lo que ellos van a considerar las reglas menores. La legislación a origen va a ser menor ante la blanca europea, que es la que se va a imponer finalmente. Pero en estos tribunales no es lo mismo entonces juzgar a un indígena que juzgar a un español recién llegado. Se tenían que ajustar, y eso lo va a volver todo esto casuístico. Realmente el derecho indiano fue casuístico porque la realidad americana era muy diversa y ciertamente distinta de la europea. Pero el Imperio Español además tenía o implementó todo un aparato, digamos, estatal, donde había corregidores, alcaldes mayores. ¿Cómo era esa cosa? Capitanes generales. Claro, porque administrar justicia, una de la función principal del rey medieval sobre todo, es impartir justicia. Un rey tiene que ser justo y tiene que velar porque la sociedad que él gobierna tenga justicia y se ajusta en sus desarrollos. Eso lo hace un buen rey. Eso lo hace un buen rey, y por eso puede ser juzgado. Ahora, quienes hacen mal la justicia, el rey no puede no ser justo. Son sus administradores los que no son justos. Por ejemplo,
¿Cuál es la consigna en la rebelión de los comuneros? Viva el rey, muere el mal gobierno. O sea, el rey sí es... el monarca por naturaleza no puede ser injusto. Lo fue toda la vida, pero en términos de la concepción no. Por eso las rebeliones son contra los administradores. Y el aparato de justicia es muy sólido, por lo tanto. Entonces, ¿qué es la Real Audiencia? Es una corte de justicia fundamentalmente. ¿Que interviene en todos los aspectos de la vida? Pues sí, pero desde esta concepción de lo que es el orden de la sociedad. Y había unas instancias, o sea, había primero un funcionario al que se acudía si la cosa no se solucionaba. Y dependiendo del tipo de delito, los delitos menores de poca cuantía los mira un alcalde o no sé qué, pero si ya esto es casi que la traición al rey, pues entonces eso lo va a juzgar otros jueces. Y en algunos casos la consulta iba hasta España. Por supuesto. Claro. Lo más grave es como la rebelión, la deslealtad, o en fin, eso van a ser duramente juzgados. Ahora, metidos en este tema hay que hablar de la Inquisición. Claro. Que también funcionaba con tribunales y tal, y que responde a unas circunstancias específicas, históricas, que venían era de Europa. Eso no se inventó aquí. No. O sea, hubo protestantismo y toda la cosa, y eso tuvo que ver. Claro, la Inquisición se crea como la herramienta de la Iglesia Católica contra la herejía, siendo los protestantes los herejes más grandes. O sea, es contra ellos. Entonces, ese es un arma jurídica para mantener el orden moral de estas sociedades que están permanentemente atacadas por la posibilidad de la herejía. Y la herejía va desde un luterano hasta un negro mandinga que hace brujería en su comunidad. Brujería para los españoles, en una comunidad. Entonces, el problema es que abarca todo este mundo y la gran herramienta va a ser la Inquisición. Ahora, la Inquisición pues tiene toda una imagen alimentada por el cine anglosajón y tal. Y la leyenda negra. Quemar a la gente viva y tal, pero había un mundo de gradaciones, había castigos para digamos, faltas menores. Claro, porque es que, lo que pudo convertirse en un exceso es que cualquier persona te podía delatar. Tú te peleaste con un vecino y dices, yo a este se la hago, y voy y lo acuso en la Inquisición. De lo que sea. Y esa obligación de la Inquisición, entonces, a hacer un proceso. Entonces te harán, y es un proceso que está reglado. O sea, esto no es que lo que se le ocurra al inquisidor, no, hoy amanecí de mal genio, voy a torturar. No, es que la tortura tiene una función especial. Y esos pasos están determinados y se tenían que cumplir siempre en todos los casos. El orden en el procesamiento era citar al reo, al acusado, interrogarlo, y esos interrogatorios tenían fórmulas. O sea, uno no interroga de cualquier manera, y los interrogadores eran expertos en interrogar, porque tú interrogas 3 personas alrededor de lo mismo, o sea, al que comete el delito y a los testigos, y les haces la misma pregunta, pero el interrogador tiene que saber encontrar la falta entre y la coherencia. Versiones. Si empieza a haber ruidos, dice aquí pasa algo. Claro, pero entonces la puede manipular también. Entonces, el interrogador, si te quieren condenar, te condenan. Eso sí no tiene inconvenientes. Los procesos póstumos, o sea, si te declaran ya reo, hay algunas, te pueden seguir juzgando o castigando después de muerto, que eso es muy interesante. La tortura, pero es que la tortura, para nosotros, es que hablar bien de la tortura es muy difícil, pero es entender la función de la tortura en un proceso de estos. Y es que el que logra sobrevivir a la tortura tiene la sanción divina de que tiene la verdad, pero la tienes que sobrevivir. Entonces la tortura es una prueba. No es la manera de sacarte la información, sino es una prueba de que lo que tú dices o haces fue cierto o fue válido porque lograste sobrevivir a eso. Entonces, complicado. Muy complicado. Como muy complicado va a ser, algo que es muy interesante. Una cosa es a un reo, de una herejía mayor. Lo pueden condenar a ser quemado vivo o a ser quemado muerto. Y las dos cosas sucedieron. Con mucha más frecuencia ser quemado muerto que vivo. Porque solo a los herejes más graves, a las brujas o brujos más temibles. Y que a lo largo del proceso no renegaron ni nada. Y tú siempre tenías la posibilidad de renegar, de declararte culpable y pedir perdón 2 minutos antes de que te prendan en la hoguera. Y ya te cambiaban. Puede que te quemen, pero ya muerto. Y ciertamente, si uno está muerto, el dolor es menor. ¿Pero por qué? Porque es que quemar
sea vivo o muerto, es impedir que el alma, y es aquí donde viene lo interesante, que es muy difícil de entender, es qué pasa con el alma después de la muerte. Si a ti te queman, tú no vas a poder resucitar de las cenizas. ¿Por qué? Porque no existe. Y tiene una manera de controlar el alma que se vaya, digamos, a lo más profundo de los infiernos. Luego es el castigo máximo. Pues que el castigo máximo, o sea, lo que más te va a doler es que te quemen vivo, ¿de acuerdo? Pero el castigo es que no te vas a poder salvar en la resurrección. Ese es el castigo de verdad. Ah, y ok. ese es el castigo que importa, y por eso se quema. Pero ahora, eso sucede si tú ya estás muerto o no, porque es que el alma no muere. El alma, en este caso, va a ser castigada y va a ser sometida a unos tormentos. El alma, Claro. no el cuerpo, porque el cuerpo ya desapareció. Ahora, usted fue al castigo máximo, pero en estos apuntes que nos ayudó a preparar para esta conversación, Gustavo Rincón, hay una cantidad de cosas, penitencias sencillas, San Benito, signos de infamia. Azotes, la Sí. hoguera. ¿El San Benito qué era? Digamos, el típico era que le ponían a uno como una especie de capucha con el signo de que está castigado por la Inquisición, y tú tenías que llevarlo día y noche y a todas partes. Entonces tú ibas caminando por la calle y todo el mundo se enteraba que tú estás sentenciado por un mal que no es muy grande, pero estás sentenciado. La pregunta es, ¿y usted qué hizo para ganarse ese San Benito? Entonces puede haber sido que es ladrón, que es jugador, no sé qué. O lo del San Benito puede ser también objetos. Entonces, uno clásico, si tú eres un jugador empedernido, en fin, te coge la Inquisición, te Juzga. procesa, Ujú. falla en contra de ti, y el castigo va a ser caminar por toda la ciudad con unos dados colgados al cuello. El castigo es público, y el castigo, si no es público, no existe. La justicia nuestra esconde, saca a la cárcel. La actual. Claro, porque este mundo sí tiene cárceles, o sea, en todas las películas que nosotros vemos hay cárceles y las mazmorras y todo eso, por supuesto que existen, pero la condena típica no es enviar a la cárcel a un señor. A la cárcel se envía a aquel que yo estoy persiguiendo, a aquel que yo quiero sacarlo y que no influya, en fin, yo lo recluyo y lo separo por una razón digamos, de una actividad que me afecta directamente. Pero si yo lo estoy castigando, lo ahorco, y lo ahorco en la plaza. ¿De qué me sirve a mí ahorcar al culpable si lo ahorco en un cuarto oscuro por allá que nadie lo vea? Eso es moderno, eso es realmente actual. Estos mundos, el mundo medieval, el mundo moderno, entendiendo por moderno lo que va del siglo XV al XVIII, es El castigo es aleccionante. aleccionante. Miren ustedes lo que le pasa a alguien que hace algo para malo. que los demás no lo hagan. Exacto. Entonces el castigo es pedagógico. Cualquier castigo que sea siempre tendrá esa característica. Y el de la Inquisición por definición. Entonces, ya cuando es condenado, la sacó fácil, con un San Benito. Pues precisamente las sanciones que sobre todo los niños y todos estos que lo ven caminando por la calle, le van a tirar lechugas o huevos o se van a burlar de la persona. O sea, tu castigo dura años. La palabra clave ahí entonces es vergüenza. Sí, la vergüenza pública. Y es evitar al resto de la sociedad que comete esa falta porque está viendo cuáles son los efectos de cometer la falta. Y eso tratará de mantener estas sociedades ordenadas porque los castigos son entonces públicos, publicitados y evidentes ante los demás. Ya sea que no te maten, ya sea que sí te castiguen con la muerte en el juicio. Contravenciones, delitos, procesos, castigos. El tema de hoy en esta serie semanal en Bitácora los jueves a las 8 de la noche, disponible en YouTube, En los tiempos del ruido, con Germán Mejía Pavón, y gracias y hasta la próxima. José Vicente, un gusto como siempre.